Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Pues bien, vamos a comenzar con esta capacitación sobre la corrupción. Tengo el gusto de presentarles, bienvenida al órgano superior de fiscalización, a la doctora Leyanis Arroyo Rojas, quien es profesora investigadora de tiempo completo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, por lo que les pido un fuerte aplauso, por favor. Todo tuyo el escenario. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, pues sí, efectivamente, como dijeron, mi nombre es Leyanis Arroyo Rojas. Siempre me gusta decir un poquito de mí, sobre todo para podernos contextualizar. Yo creo que mientras sepamos quiénes somos y de dónde venimos, podemos llegar a una mejor forma de entendimiento, sobre todo porque el hecho de decir de dónde somos y de dónde venimos ayuda un poco a entender la forma de pensamiento de cada quien, ¿verdad? Entonces, yo no soy mexicana, yo soy de procedencia cubana, pero llevo en México unos aproximadamente 7 años. Y digo esto sobre todo porque el tema que venimos a presentar en el día de hoy versa sobre México. Y cualquiera diría, bueno, pues, ¿quién es ella para hablar de cosas que son de nosotros, verdad? Entonces, bueno, en ese sentido, pues, ¿quién soy yo? Un poquito justificadamente, yo hice mi doctorado en estudios socioculturales aquí enfrente, en la universidad de enfrente, y actualmente trabajo para la Universidad de Guanajuato. Entonces, básicamente, estas no son mis líneas de investigación, yo trabajo en otro tipo de líneas de investigación, pero a petición del doctor Roberto Aníbal Valdés Ahumada me dijo, a ver, Leyanis, ¿qué tal si nos podemos compartir un poco de tu apreciación sobre la corrupción? Yo, ok, lo podemos hacer, no más que voy a intentar entonces anclar el fenómeno de la corrupción. Vamos a estar hablando en un primer momento sobre cosas que son muy, muy globales, pero después me voy a permitir aterrizarlas en México. Pero para aterrizarlas en México, lógicamente, van a pasar por la apreciación de su servidora, pero también anclada a criterios de otros autores que sí son mexicanos y que sí están como a lo mejor un poco más empapados del tema y además que son autoridades en este sentido, como es el hecho de, a lo mejor le suena el nombre de la doctora María Amparo Casal, ¿ya? Entonces, bueno, sin más, este es mi pequeño preámbulo. Yo me tomé la atribución de titularle así, la corrupción, algunos apuntes, y algunos apuntes porque realmente el tema de la corrupción es algo muy vasto. O sea, es un tema con muchas aristas, muchísimas, y yo siento que en una mañana, incluso no en una mañana, en un semestre, por ejemplo, que es lo que duran aproximadamente nuestros cursos, es imposible de agotar. Imposible de agotar porque tiene muchas aristas. Entonces, por eso puse algunos apuntes. Y bueno, básicamente pues es agradecer la invitación, porque realmente, más que una invitación, fue un reto que me puso el Robert. Yo le digo Robert, pues, la verdad es que siento mucha empatía hacia su persona, y fue un reto muy grande que me puso a ver, Leyanis, sí se puede hacer. Yo, sí, claro que se puede hacer, yo lo asumo, pero realmente para mí, de nuevo, no son de mis temas de investigación, al menos no es donde más capacitada yo me siento, pero no importa, se asumen y aquí estamos en el día de hoy. Vamos a ver qué intentamos sacar. Bueno, como es un amplio tema, ahí lo dice, ese es un plan de vuelo. Plan de vuelo, ahora sí que piensen, ¿no? O sea, estamos saliendo de Aguascalientes, vamos a aterrizar en Cancún, luego vamos a aterrizar, no sé, ¿dónde les gusta? En Europa, y luego en África, y luego así, ¿verdad? Vayan tomando entonces cada uno de los puntos como si fueran puntos de abordar, ¿ya? Cambios de aeropuerto, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a empezar por una primera parte donde vamos a hablar sobre el concepto de corrupción, pero cómo lo manejamos desde las ciencias sociales y las humanidades, pero específicamente de sociología. Y es importante esa aclaración porque cada uno de los conceptos que hay en la sociedad, ya sea, por ejemplo, de corrupción, de género, sexualidad, ay Dios, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? Feminismo, o sea, todo esto, la sociedad tiene distintas formas de abordarlo, ¿sale? Y dentro de las ciencias sociales y las humanidades, como ustedes sabrán, hay muchas disciplinas, como puede ser antropología, etnografía, estudios socioculturales, psicología, trabajo social. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de ver un mismo fenómeno, ¿ya?
Y entonces, ¿a qué llamamos transdisciplinariedad? A que cuando todos nosotros nos reunimos en un equipo de trabajo, cada uno aporta su visión sobre un mismo fenómeno. Para el día de hoy, yo les voy a traer entonces el concepto de corrupción dentro de las ciencias sociales y las humanidades, pero específicamente en el área de sociología. De nuevo, es importante la aclaración porque luego puede venir otra persona, les puede decir otra cosa, ay, esta señorita nos dijo algo que no era. Sí, sí es, pero desde el área donde yo estoy. Bien, entonces, a partir de ese concepto, como les digo, fue un reto, y cuando yo estaba leyendo el concepto desde la sociología dije, a ver. Dentro del concepto hay muchos elementos que son buenos discutir por separado. A ver, yo siempre le digo a mis alumnos, decía Michel Foucault, ubican a Michel Foucault, ¿verdad? Que el lenguaje significa. El lenguaje significa qué cosa es, que cada palabra que nosotros enunciamos tiene dentro de nuestra representación mental algo, ¿ya? Entonces, cuando yo me enfrenté al concepto de corrupción, yo veía que cada palabra era importante articularla con la otra. Entonces, para lograr una articulación que fuera oportuna para el día de hoy, entonces decidí implementar 4 preguntas, ¿ya? Para poder entender cómo Leyanis entiende la corrupción, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, ¿qué hay de legítimo y válido dentro de la corrupción? ¿Cómo se mide la corrupción? Vamos a hablar del gobierno en esta primera parte, pero luego también y las empresas, ¿verdad? Como un ente independiente, no tan independiente, pero sí como independiente, o sea, intentando desmembrar el asunto. Y luego el gobierno, ok, sí, pero y los ciudadanos y aquello que llamamos la cultura de la legalidad. Bien, entonces, como les dije, yo no soy mexicana, no me apropio del tema como tal, no son mis líneas de investigación y por eso, además de mi apreciación, me voy a anclar mucho en postulados de la doctora María Amparo Casar. ¿Existen otros autores que hablan sobre corrupción? Claro que sí. ¿Que luego pueden tener versiones encontradas? Claro que sí. ¿Versiones que acompañan? Claro que sí. Es válido, ¿vale? Para eso estamos aquí, para construir el conocimiento entre todos y no necesariamente estamos de acuerdo. Bien, entonces, como ven, son solo preguntas. Yo no traigo soluciones. Creo que ningún científico, ningún académico, casi siempre nunca traemos soluciones. Casi siempre lo que hacemos es intentar buscar más preguntas a las preguntas para sacarnos de nuestra zona de confort, ¿no? De este punto cómodo donde todo está hecho. No. Más preguntas y más preguntas y más preguntas, pero sobre todo, porque a mí también me gusta mucho decirle a mis alumnos, el que se pregunta no se equivoca. ¿Vale? Porque como no estás dando nada por sentado, entonces nomás te estás preguntando. ¿Ya? Entonces, ¿estamos bien hasta ahí con ese plan de vuelo? Bien, luego de pasar por Europa y todo eso, vamos a regresar a México nuevamente. Entonces, ¿qué se entiende por corrupción en las ciencias sociales y las humanidades? Es mi primera parada. Y yo lo que hice fue tomarle una foto a mi libro de cabecera, que es un diccionario enciclopédico de sociología, y les voy a subrayar, o sea, yo les voy a ir leyendo, no se preocupen, lo que dice ahí. Entonces, lo primero que dice la sociología es que la corrupción es un tipo de conducta que viola valores reconocidos, los principios morales básicos, las normas sociales, las leyes y los deberes propios. O sea, estamos hablando de que hay un punto de violación. ¿Qué se hace para qué? Para obtener ventajas personales en perjuicio de una comunidad. Pero más abajo hay algo bien interesante, que era donde yo decía, ay, mi madre, ¿y esto cómo se digiere? Dice, la corrupción es un intercambio de servicios. O sea, la sociología lo reconoce como un intercambio de servicios ventajoso para los que participan en el mismo, como es lógico. Pero la sociología nos sigue diciendo de este lado que la corrupción ha existido en distintas épocas históricas y existe también en la actualidad en toda clase de sociedades. En sociedades preindustriales, en países en vías de desarrollo, en dictaduras totalitarias, en economías socialistas planificadas y en democracias occidentales. Al que le sirve el sayo que se lo ponga, decimos en Cuba. O sea, si nos ajusta el saco, ahí nos vemos, ¿verdad? En una de esas ahí nos vamos a ver, tanto los cubanos como los mexicanos. Entonces, para la contención de la corrupción, la sociología propone 2 vías fundamentales. 1, interiorizar los valores y principios propios de la comunidad donde se está dando. Y por otra parte, darle voz a la libertad de prensa, ¿ya? A la libertad, a esta libertad que pueden tener los medios de difusión de poder decir lo que ellos quieran y como ellos lo quieran, ¿vale? ¿Vale? Y además del cumplimiento, ahora sí, de las sanciones consecuentes a las cuestiones negativas. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Ya no funcionó?
Bien, ese es el concepto de la sociología, pero como les dije anteriormente, yo necesito ese concepto y cuando yo lo leí, para mí era como, o sea, es demasiada información en 3 párrafos. Entonces, esa demasiada información, con esa información yo voy a conjuntar todo lo que yo voy a decir a partir de ahora en adelante. Y voy a rescatar algunas ideas fundamentales. 1, es un tipo de conducta que viola valores, principios morales, pero viola, ¿verdad? 2, se reconoce como un intercambio de servicios, o sea, tú tienes algo que yo necesito, o viceversa, ¿verdad? 3, siempre ha existido, o sea, no hay un sistema socioeconómico que sea inmune a la corrupción. Yo no estoy diciendo que haya que aceptarle que vivir con ella, eso no lo dije yo, lo dice la sociología, ¿vale? O sea, que no existe, ¿bien? Y que para una posible contención hay que interiorizar valores y morales de la comunidad, pero sobre todo hay que darle libertad a la prensa, de que diga lo que quiera decir. ¿Vale? Bien, entonces, yo quiero articular ahorita algunos de esos 2 elementos, que van a ser los principios morales, las normas sociales, que a partir de ahora en adelante yo los voy a llamar lo sociocultural, y lo voy a articular con el intercambio de servicios, ¿ya? Porque para mí fue lo más problemático. Las posibles soluciones las vamos a ver hasta el final. Entonces, yo a partir de ahí digo, bueno, pues si hay una violación en un principio moral, pero al mismo tiempo se reconoce como un intercambio de servicios, yo me preguntaba entonces, ¿qué hay de legal y válido al interior de un acto de corrupción? Les dejo la pregunta abierta independientemente de lo que vayamos comentando más adelante. O sea, de nuevo, hay una violación a algo, pero al mismo tiempo se reconoce como un intercambio de servicios, no quiero meter la palabra necesario. Entonces yo decía, bueno, ok, Leyanis, entonces, ¿qué hay de legal y válido al interior de un acto de corrupción? Todo esto intentando problematizar el concepto. Bien, pero les dije que la norma, ¿cómo es? Los valores y los principios morales de una sociedad, a partir de ahora lo vamos a llamar sociocultural, ¿verdad? Entonces, nos vamos aquí. ¿Lo sociocultural qué es? En lo sociocultural, para nosotros los sociólogos, es cuando la cultura, en general, no pensemos solamente en el teatro, cine, música, no, pensemos en la vida cotidiana en general, en todo lo que hacemos en la vida cotidiana en general, está entendida como una negociación de interrelación de poder, ojo con la palabra poder, en pos de un posicionamiento social que otorga sentido. Pero más adelante me dice que también es el espacio, o sea, la cultura, lo sociocultural es el espacio donde una serie de elementos empiezan a cobrar sentido, ¿verdad? ¿Para quién? Para la vida del ser humano, pero a partir de un significado. ¿Bien? Entonces, tengo que las normas sociales y los valores sociales y las normas morales, yo las cumplo. ¿Por qué? Porque hay una relación de poder entre usted y yo en un espacio determinado, pero que esa pasa a partir de una serie de significados. ¿Vamos bien hasta ahí o me hice muchas bolas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Pero por otro lado, lo sociocultural me dice algo bien interesante. Me dice que lo sociocultural y la cultura me permiten a mí develar, o sea, poner de relieve, sacar de las sombras a la cultura en su función dominante, a la cultura dominante en su función como reguladora de prácticas desarrolladas en la vida cotidiana en un contexto sociocultural determinado. ¿Bien? Esto está muy sociológico, vamos a verlo ahorita. Entonces, voy a rescatar elementos del concepto sociocultural, lo voy a juntar con el concepto de corrupción y vamos a tener abajo otra pregunta. Lo sociocultural me dice que hay una interrelación de poder en pos de algo que otorga sentido para mí y para usted, ¿verdad? Y al mismo tiempo me dice que es la cultura dominante en función de las prácticas reguladoras, o sea, de lo que yo hago, la práctica reguladora es lo que yo hago en mi vida cotidiana, o sea, todo lo que hago y por qué lo hago. De nuevo, está padre que sepamos quiénes y dónde venimos para saber por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿ya? Entonces, por una parte, entonces, el acto de poder o la interrelación de poder es un acto de corrupción. Para yo poder hacer algo, para yo poder darle o pedirle dinero a alguien para intercambiar un servicio, es un acto de corrupción, pero hay un poder por el medio. ¿Vale? O sea, si no hay esa noción de poder, no lo hago. ¿Ya?
Si yo no lo tengo, no lo hago, ¿verdad? Y por otro lado, entonces, la cultura dominante en función de reguladora de su práctica se reconoce entonces como una práctica, entonces como un intercambio de servicios. Entonces, tengo al acto de corrupción, por un lado, que es un acto de poder, pero que al mismo tiempo se reconoce como una práctica dentro de la vida cotidiana de cualquier sociedad, dije anteriormente, no estoy hablando de la mexicana propiamente, y entonces cuando yo conjunto a estas dos cuestiones, entonces empieza a tener validez la corrupción por consenso dentro de la sociedad. ¿Si es válido? Sí. Desgraciadamente, sí. ¿Por qué? Por esto. Porque al final me otorga sentido a mi vida, porque lo necesito. Más adelante vamos a ver por qué lo necesito. Tú tienes algo que yo necesito. Estamos violando algo, pero no importa. Eso no es lo importante. Lo importante es mi práctica. Cómo yo lo hago constantemente. Y como ya está metido en mi cabeza, está institucionalizado, ya no importa, es válido. Obvio, no está en la ley porque viola algo, va contra la ley, ¿verdad? Pero está validado con consenso entre todos nosotros. O sea, aquí funciona y aquí también. ¿Ya? Entonces, me sigo preguntando. Bien, ok, ya vi que era válido por consenso. Pero yo me seguía preguntando, bueno, ¿qué hay de legítimo entonces y válido dentro de un acto de corrupción? Entonces vamos a ver que, de nuevo, el concepto de legitimidad. Reconocimiento de una autoridad, poder, de nuevo, aparece la palabra poder, en lo que se refiere a su origen, nombramiento y atribuciones. Dentro de un acto de corrupción hay origen, hay un nombramiento y hay atribuciones. ¿Bien? Pero cuando estamos hablando del poder, estamos hablando de todas las relaciones de poder que tienden a convertirse en una autoridad, es decir, que van a alcanzar una legitimidad por encima, a partir de un proceso de institucionalización. Pensemos en los procesos socioculturales, o sea, es algo que yo hago en mi vida diaria, o sea, está institucionalizado. Quiera yo o no quiera, está institucionalizado. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo al final? Que los fundamentos de la legitimidad dependen de las ideas y los valores de allá arriba, o sea, de la sociedad en la vida cotidiana. Entonces, está validado y legitimado por consenso en la práctica de la vida diaria los actos de corrupción. Está cañón entonces luchar contra esto. Sí, va a estar difícil, sí. Y eso es justamente lo que hace que el concepto de corrupción sea algo tan complejo, tan difícil de atacar en la sociedad. Porque cuando empieza por decirte que sí, o sea, la sociología misma te está diciendo es que está validado, es legítimo, está institucionalizado, es parte de nuestra práctica diaria, es nuestra vida cotidiana. Y ya lo estoy viendo, o sea, no son ideas mías, son ideas de la sociología que yo he intentado articular para problematizar esto. Y cuando tú lo problematizas, entonces te dice, sí, está validado, está legitimado por consenso. ¿Quiénes somos el consenso? Nosotros, la población, en nuestra vida cotidiana. Entonces, veamos algunos ejemplos y ustedes me dirán si les suena. Imaginemos, por ejemplo, a un automovilista que va conduciendo por las calles de Tijuana, México. Ahora sí me aterricé. Durante su trayecto, el sujeto se pasa varios semáforos en luz roja, da algunas vueltas prohibidas e incluso toma una avenida en sentido contrario. Luego, kilómetros más adelante, el automovilista ya cruza la frontera hacia la ciudad de San Diego, Estados Unidos. Ahí su comportamiento es distinto. Empieza a respetar entonces los semáforos, los límites de velocidad y los sentidos de las calles. Es el mismo sujeto, ¿vale? Estamos hablando de nuestra práctica en la vida cotidiana. De nuevo, me voy siempre atrás, ¿verdad? No desligo nada. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer escenario, el automovilista realiza todas estas infracciones porque percibe que la probabilidad de ser sancionado es muy baja. Es mi vida cotidiana, es mi práctica, mi vida cotidiana, la cultura dominante me lo está permitiendo, entonces mi nivel de percepción sobre el peligro empieza a bajar. ¿Qué, verdad? Es la misma persona. ¿Cómo la estructura mental y sentimental, porque también incluye mucho los sentimientos, cambia? Claro que sí. Sin embargo, en el segundo escenario, si es descubierto, no se va a liberar de sanciones correspondientes y que además pueden ser muy altas, súper altas, ¿verdad? Entonces, el problema en México, entonces, no es que no contemos con las leyes y las autoridades necesarias, sí las tenemos para combatir los actos ilícitos o de corrupción que se cometen. El problema es que estas normas no se aplican a lo mejor de la manera efectiva, lo que provoca que entre el delincuente y el corrupto crezca una percepción de que no está pasando nada. ¿Ya?
Entonces está validado por consenso, no está pasando nada, tú hazlo. De todas formas, si no lo haces, ¿quién es el que está mal si no lo haces? ¿No? De hecho, a veces uno intenta portarse bien y los demás te miran así como que, oye, ¿qué onda contigo? ¿Vale? Sí, claro. Bien, entonces pongamos otro ejemplo, porque a lo mejor este ejemplo como que es muy, o sea, de alguien, uno dice, bueno, es un automovilista que está en Tijuana, México, se cruza la frontera, o sea, es alguien que luego percibimos, no sé, yo cierro los ojos y me puedo imaginar a una persona, hombre o mujer, ¿verdad? Pero con cierto nivel adquisitivo. Les voy a poner en la otra cara de la moneda o intentando moverles el piso a la otra cara de la moneda. Pongamos el caso de una familia de escasos recursos, o sea, alguien que sí no tiene un automóvil para cruzar la frontera cada vez que se le pide su gana, ¿verdad? Entonces, de escasos recursos que vive en una colonia X que no tiene agua. El agua la reconocemos como un recurso natural, muy necesario para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, es una necesidad, ¿verdad? Ante ella la familia se ve obligada a invertir dinero que no tiene, más dinero y tiempo. Tengo dos recursos que nadie me va a devolver, tiempo y dinero, a invertirme en conseguir agua que una familia con recursos que vive en una zona con agua pues no tiene esa necesidad de pensar en ello, ¿verdad? Entonces, la afectación en el bolsillo de quien menos tiene es más significativa, pues entonces designan gran parte de sus recursos a conseguir los servicios que el Estado debería garantizar. Híjole, qué conflicto, ¿verdad? Porque por una parte tengo a alguien que a lo mejor con su Mustang va y viene, pero por otra parte tengo a alguien que necesita agua para limpiar, para bañarse, para cocinar sus alimentos, para tomar, para el organismo, y no lo tiene. Y tampoco tiene el dinero para pagarlo, pero luego van y se reúnen entre las comunidades, pagan la pipa. Entonces, es difícil. Es difícil. Entonces, ¿y cómo no hacerlo? Porque luego llega el pipero y te dice, ay, no, pues es que la pipa cuesta tanto. ¿Y no lo vas a pagar? Sí. Entonces, pues, intentas portarte bien, pero no puedes, ¿no? Entonces, de nuevo, la cultura dominante, o sea, intenté traerle la sociología, aterrizárselos a un ejemplo de la vida diaria, intentando que fueran las dos caras de la misma moneda, de la sociedad, y luego volvemos nuevamente a la sociología. Nos dice que, la sociocultura nos dice que la cultura dominante, en su función como reguladora de las prácticas que yo desarrollo en mi vida cotidiana, o sea, mi cultura mental, o sea, cómo es mi comportamiento, cómo es mi conducta en mi vida cotidiana, me dice que la percepción de lo que yo puedo hacer, la percepción de que yo puedo hacer lo que yo quiera, pues aunque me viera la autoridad, sé que puedo llegar a un intercambio de servicios. ¿Ya? Entonces, señores, lo dice la sociología, no lo dice Villán. Yo más vine aquí a compartir, ¿verdad? Entonces, ¿está institucionalizado, validado y legitimado por consenso? Sí. ¿Quitarnos la de arriba va a estar difícil? Sí. No significa que sea imposible. Sí se puede. Sí se puede hacer porque, de nuevo, como está aquí en mi nivel de percepción y aquí en mi nivel de percepción, entonces sí es fácil de hacer. O sea, no es que sea fácil, pero sí se puede hacer. Porque cuando empecemos a cambiar estructuras mentales, entonces ya esto no va a pasar. Porque al final lo que la hace que perviva es la validación por consenso entre nosotros. ¿Vale? Bien, entonces, la corrupción ha sido sentido en el orden de la vida cotidiana. Acuérdense que todo lo que nosotros hacemos pasa por un significado. ¿Ya? ¿Me prestas su nombre? Cristian. Para ti que... no sé, ¿qué será? ¿Para ti que no haya tortillas en casa es un problema? Sí, para mí no. ¿Vale? No soy mexicana, soy cubana, no como tortillas. ¿Vale? Por ejemplo, Entonces, por ejemplo. Cristian, ¿para ti que no haya Netflix en casa es un problema? Para mí sí. Porque aquel no se entretiene. ¿Vale? Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo un mismo fenómeno puede ser diferente? Sí, claro que puede ser diferente porque pasa por una estructura de significado. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? ¿Qué valor tienen las tortillas para ti en tu estructura mental? Perdón, pero para mí no tiene ninguna. Yo no nací aquí, yo llegué a México a los 30 años. No está pasando nada, o sea, podemos convivir, no pasa nada, ¿vale? Pero para ustedes sí, es parte de su cultura, ¿ya? Para mí Netflix no es parte de mi cultura, pero sí es parte de alguien que nació en el año 2013, pues con la pena. No sabe vivir sin Netflix, ¿verdad? Entonces, ni modo. Lo mismo pasa con la corrupción. Hace sentido en el orden de la vida cotidiana, o sea, todos los fenómenos a los cuales nos enfrentamos hacen un sentido entre nosotros. Entonces, tengo 5 preguntas más. ¿Qué podemos hacer? ¿Esperar días o meses para la cita con el médico del sector salud o sobornar al encargado de otorgar los números? ¿Quedarse fuera de la competencia o pagar por los requisitos de una licitación? No sé, ustedes díganme, ustedes son los que hacen esas champayones.
denunciar, al oficial corrupto que me dejó fuera del concurso y quedar en la lista negra o callar y esperar mejores tiempos. No sé. Mantener el precio del mercado y que tu competidor gane el contrato gubernamental o sobrefacturar a sabiendas de que parte de ese dinero caerá en manos de algún funcionario. Correr el riesgo de que te cierren el restaurante porque el extintor está 5 centímetros fuera del lugar o pagar el derecho de piso que cobran los delegados por dejarse operar. No sé, es complejo. Es muy, o quedarme sin agua, ¿vale? Entonces, no sé, podemos discutirlo. Entonces, vamos entonces a, ¿qué era? Creo que la segunda parada, ¿verdad? Bien, ¿cómo se mide la corrupción? Se utilizan 3 metodologías. Una, encuesta de percepción sobre extensión, frecuencia y exposición. 2, seguimiento de noticias de corrupción en medios de comunicación. Y 3, expedientes judiciales y por número de condenas. Curiosamente, tengo este de aquí arriba subrayado, porque ¿qué creen? Es el que más se sigue. ¿Ya? Normalmente, de las 3 metodologías que hay a nivel mundial, no en México, a nivel mundial, que se emplean para medir la corrupción, la que más se emplea es la de arriba. Fíjense cómo es una encuesta de percepción. De nuevo, la percepción pasa por mis significados. ¿Te importa o no te importan las tortillas? ¿Te importa o no te importa el Netflix? ¿Sale? Pasa por mi nivel de percepción sobre extensión, frecuencia y exposición. ¿Sí? Mi nivel de percepción puede ser muy diferente. No sé, yo pienso en alguien, por ejemplo, yo me la paso mucho en carretera, de un lado para el otro. No es lo mismo alguien que maneja en la carretera a alguien que maneja dentro de la ciudad. ¿Sale? No sé, estoy pensando en la Guardia Nacional, ¿no? Los federales de camino, o sea, es muy diferente, ¿sale? Entonces, de nuevo, lo que más se utiliza es la encuesta de percepción. Entonces, aquí, no les puse la fuente, qué feo. En algún momento está, ¿verdad? Ah, Transparencia. sí, ¿verdad? Sí. Bueno, igual la bibliografía se las puedo dar, ¿eh? Porque la tabla no es mía, y no está bien que yo venga a decir cosas que no son mías. Entonces, los principales indicadores de medición de la corrupción en México, ahí están. Sin embargo, si se dan cuenta, en la parte metodológica, encuesta aplicada, encuesta propia, aplicación anual, la mayoría de esos obedece a estudios sobre percepción. O sea que nos seguimos guiando por cómo la gente experimenta en su vida cotidiana las prácticas corruptivas o corruptoras. ¿Ya? Entonces, índice de percepción de la corrupción hasta 2019, y la fuente es Transparencia Internacional de 2019, no estoy muy segura si la luz me ayuda un poco, pero si se dan cuenta, aquí es 0, aquí es mucho, no hay ningún país en blanco. O sea, de nuevo, dije anteriormente que no había sistema socioeconómico inmune a la corrupción, pues ahí está, no hay ningún país en blanco, pero miren el color de México. Tranquilo, no pasa nada, en África estamos peor, ¿sale? Entonces, o sí pasa, ¿verdad? Pero bueno, no hay ningún país en blanco, ninguno, no existe, ¿verdad? Y esto es de 2019, no creo que haya variado mucho, incluso después de pandemia, peor, ¿vale? Porque un fenómeno de salud puede mover mucho las bases en una sociedad, es lo más importante que tiene el ser humano, nosotros, ¿vale? Entonces, en el 2019, aquí está la fuente bibliográfica. Sabía que yo lo había respetado. Bien, en el 2019, México obtuvo una calificación de 29 puntos de 100 posibles en el lugar número 130 de 180 países. Dichos datos coinciden con el Banco Mundial, organismo que reprueba a México con una calificación de 0.9 en un rango de 2.5 a 2.5 con una posición de 16 de 100 en el indicador de control de la corrupción. O sea, ¿qué significa eso? La situación puede ser peor cuando se compara con países miembros de organismos internacionales a los que pertenece México o cuando se les compara con países de características similares. México pertenece a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. O sea, oigan el nombre, ¿no? Cooperación, desarrollo económico. Pero mira el lugar que ocupa. ¿Ya?
en actos de corrupción. Ahí está. Y entre los miembros del G20, miren el lugar que la numeración que tiene. Entonces, sí, está calificado como un lugar donde se percibe la corrupción de una manera muy alta. De nuevo, yo no digo que sea corrupto, se percibe la corrupción de una manera muy alta porque dije anteriormente que la mayor fuente son las encuestas de percepción, ¿sale? Bien, entonces, tengo otras interrogantes a partir de estos datos de medición. ¿Menor corrupción conduce a mayores grados de desarrollo? ¿Los mayores grados de desarrollo producen mayor corrupción? ¿Menor grado de desarrollo produce mayor corrupción? Incluso la relación PIB, Producto Interno Bruto per cápita, versus slash corrupción, sería un factor cuya correlación pudiera ayudar a inhibir o a inducir al fenómeno. O sea, esas preguntas salen a punto de partida de ver los lugares que ocupa México en el panorama internacional. Algunos teóricos responden que mientras más alto es el PIB, menos corrupción hay. ¿Pero qué creen? Que eso es solo una teoría. Eso es solo teoría. La práctica realmente no dice que realmente sea así. O sea, que si yo tengo un país más desarrollado, tengo menor corrupción. O sea, no, tampoco. Nada lo garantiza. Entonces, realmente cuando yo estaba haciendo esto, yo decía, cada vez el panorama está peor. O sea, ¿cuál es la posible solución? No sé. Bien. Entonces, y la relación con los índices de instrucción y educación, yo decía, bueno, ok, si no dependemos del desarrollo industrial, si no dependemos del crecimiento de la empresa, pues bueno, a lo mejor teniendo una sociedad altamente calificada intelectualmente, a lo mejor podemos bajar los índices de corrupción. Pues, ¿qué creen? Que tampoco. O sea, yo puedo garantizar tener una sociedad alfabetizada, todo el mundo licenciado, máster, doctor en ciencia, lo que ustedes quieran, diplomados, todo lo que ustedes quieran, pero tampoco hay una relación directa en que usted, mientras más educado sea, mientras más instruido está, tampoco significa que vaya a bajar el nivel de corrupción. E incluso la prueba PISA, que es una prueba que se aplica a nivel internacional, que tiene que ver con índices de educación, tiende a obtener las peores calificaciones en peor de corrupción. ¿Vale? Cuando los países, sin embargo, hay evidencia de que los países con menos resultados en prueba PISA, con peores resultados, tienden a obtener unos valores de percepción, tienden a obtener las peores calificaciones en percepción de corrupción. ¿Ya? Entonces, sí, hay organismos que nos dicen, sí, ok, mientras menos instruido esté un país, más corrupto puede ser, pero no necesariamente significa que haya una proporción directa. No, matemáticamente no está aprobado. De nuevo, nos basamos en índices perceptivos. Bien. Vamos a la otra parte, era la otra, si mal no recuerdo, era la segunda de las preguntas, o la tercera de las preguntas, algo así. Bien, ya hablamos un poquito del gobierno, más o menos. Vamos a ver ahora qué pasa con la empresa. Piensen, por favor, en la empresa privada y en la empresa estatal, pero piensen primero que todo en la empresa privada, porque la empresa estatal pertenece al gobierno. Entonces, la corrupción no es un fenómeno que se restrinja solo al sector público. El estudio de la corrupción en el sector privado puede dividirse en dos grandes rubros. El que se da al interior de las empresas o en convivencia con otros entes privados y el que se da en la intersección con el sector público. ¿Vale? Entonces, vamos a ver aquí. Dice, ahí al lado, tipos de delitos económicos durante el 2018. Es una encuesta sobre delitos económicos de 2018. ¿Vale? Es internacional. Bien. Y vamos a ver cuáles son los tipos de delito: apropiación indebida, soborno. O sea, arriba está lo global y la barrita de abajo pertenece a México, ¿sale? Y fíjense cómo México a veces se sale, ¿ya? Incluso el índice global. Fraude contable, conducta empresarial inapropiada, fraude en el proceso de compras, fraude de recursos humanos, uso indebido de información privilegiada, lavado de dinero, robo de propiedad intelectual, infracciones en la ley de competencia y fraude fiscal. Si ustedes se dan cuenta, obedece a cuestiones internas. O sea, que cuando hay corrupción en una empresa privada, es de adentro el fenómeno. Es endógeno, no viene de afuera. ¿Sabe? Difícilmente venga de afuera. Y ahorita vamos a ver quiénes son los que la hacen también. Las compañías constantemente son presas de actos de corrupción cometidos por sus propios empleados, en los que no necesariamente intervienen servidores públicos. O sea, no hay nada afuera, es adentro. Y 6 de cada 10 empresas que operan en México han padecido
cuando menos un delito económico en los últimos 12 meses. Por supuesto, en las encuestas de 2018, ¿verdad? De estos, el 63% se da por un integrante de la propia organización y el 32% por un actor externo. Entonces, eso sí comprueba, ahora sí matemáticamente, que lo que sucede dentro de la empresa sucede por cuestiones internas. ¿Y qué creen? Son cuestiones internas ni tan siquiera de los directivos, es de los empleados. ¿Ya? Entonces, 5 principales delitos económicos dentro de las empresas son esos que están ahí: el fraude en compras, procesos de selección y contratación de proveedores, el fraude contable, manipulación de estados financieros para mejorar las cifras, con motivos, por supuesto, de obtención de créditos bancarios, credibilidad y tal, ¿verdad? Presentación de información manipulada a socios comerciales, y finalmente manipulación de información interna, que puede servir de base para determinar algún tipo de bono de desempeño a empleados. ¿Sale? Entonces, estos son los 5 principales delitos económicos que pasan dentro de una empresa privada. No significa que sean los únicos, dice principales. ¿Sí? Entonces, el Foro Económico Mundial, en su encuesta sobre riesgos regionales para los negocios de 2018, de nuevo, son los datos más actualizados que tengo, exhibe las principales preocupaciones para hacer negocios en México son las siguientes: la profunda inestabilidad social, el fracaso de la gobernanza nacional, el comercio ilícito, las crisis por agua, el desempleo o subempleo y la corrupción. Pero si ustedes se dan cuenta, a mí me llamaba la atención cómo el Foro Económico deja la corrupción abajo, como un punto abajo. Sin embargo, si ustedes miran arriba, también está relacionado con la corrupción. ¿Sabe? Porque que yo tenga un fracaso en la gobernanza nacional puede estar relacionado con la corrupción. Que yo tenga crisis con el agua puede estar relacionado con la corrupción. Y la profunda inestabilidad social, pues también, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si al final está validado y legitimado por consenso. Entonces, al final, ellos la dejan como una, ¿cómo la llaman? Como una variable independiente, pero realmente tiene una dependencia con todas las demás. ¿Vale? Entonces, muchas de ellas están directa o indirectamente relacionadas con la corrupción. O sea, la dejan como un punto, pero tiene algún tipo de relación con las otras. Entonces, motivos por los cuales se corrompen las empresas en México. De nuevo, las privadas mayormente. Agilizar trámites, evitar multas o sanciones, obtener licencias y permisos, evitar la clausura, pagar impuestos, evitar. Dijimos que era un intercambio de servicios, ¿verdad? Entonces, pues sí. Y la encuesta es del INEGI, ¿eh? Entonces, establecer un sistema de denuncias como herramienta de vigilancia y cumplimiento de las políticas de integridad es parte de lo que están haciendo las empresas. Esto desde 2019. Sin embargo, ¿qué creen? Que si ustedes se meten a las páginas web de las empresas, luego pocas veces está declarado o el correo o el teléfono a donde puedo denunciar. ¿Sí me explico? Entonces, desde 2019, el 73% de estas empresas incluyó este sistema en sus normas de operación, pero ello no significa que todos lo cumplan, solamente el 73%. Y dentro de ese 73%, si yo lo tomo como totalidad, vamos a ver que cada vez es más bajo las personas que tienen esa transparencia, que desde su página web declaran correo para denunciar o teléfono para denunciar. Y si lo denuncian, ese tema del anonimato, ojo, peligro, cuidado, porque tampoco están anónimos. Entonces, mi sistema de denuncia como herramienta y vigilancia, pues tampoco está siendo tan efectivo. Independientemente de que, bueno, sí, del lobo un perro. Entonces, ¿qué estamos haciendo también o qué se está haciendo también? Fortalecer los mecanismos de selección de los miembros del consejo. Establecer estándares altos de integridad y transparencia que ayuden a declarar y registrar los conflictos de intereses. O sea, claro, si soy una empresa privada, lógicamente voy a tener conflictos de intereses, señores. Claro que sí. Por supuesto que sí, yo respondo a cuestiones muy mías. No necesariamente son cuestiones gubernamentales y pues claro que hay conflictos de intereses. Establecer una división clara de las responsabilidades, perdón por el espacio, responsabilidades entre el consejo de directores y director general. Solicitar estándares anticorrupción a partes interesadas para asegurar que sus estándares sean iguales a los de las empresas estatales. O sea, si el consejo directivo de la empresa privada se junta con el consejo directivo de la empresa estatal,
a partir de este rubro, entonces entre ellos pueden ver, o sea, qué estás haciendo tú, qué estoy haciendo yo, cómo lo que tú estás haciendo yo lo puedo implementar. O sea, es cómo, no necesariamente significa que copie el modelo, porque luego no se puede. Es una empresa privada, es una empresa estatal, e incluso, aunque el rubro yo lo mueva al interior de lo privado, no necesariamente respondemos a los mismos intereses. Entonces, intentamos ver qué están haciendo los otros, ¿verdad? Y luego, finalmente, entonces también desarrollar herramientas de compras electrónicas. ¿Para qué? Para fomentar la política del Open Control Time. ¿Sale? Son algunas de las cosas que se están haciendo. Pero de nuevo, a mí lo que me sigue llamando la atención es esto aquí arriba. O sea, implementas un sistema, pero el sistema no está al 100 implementado, o sea, al 100% de las empresas dentro de México, pero además de eso, aunque así sea, y si yo tomé el 73% como población total, no todas declaran correo o número de teléfono para declarar denuncias, y el anonimato también dentro de los que están declarados está resquebrado. ¿Okay? Entonces, vamos a una parte, ya es la última parte para no agobiarlos mucho, que, o sea, el gobierno y los ciudadanos y la cultura de la legalidad, pero yo pretendo, o sea, lo dejé hasta la última parte porque es como mi forma de darle círculo, o sea, concatenar lo que dije desde el inicio, pasando por el gobierno, pasando por la empresa y luego volver a la ciudadanía. ¿Ya? Porque al final, gobierno y empresa también somos la ciudadanía. No viene nadie de Marte a hacerla, ¿verdad? O sea, somos nosotros mismos los que conformamos todo. Y yo me preguntaba entonces, de nuevo, por la cultura de la legalidad, ¿verdad? Entonces, ahí dice que los actos de corrupción no deben ser vistos únicamente como actos cometidos por individuos aislados en un contexto social. O sea, ya dije que no. Pertenecemos todos a un entramado social, pertenecemos todos a un mismo contexto sociocultural. Ya vieron lo que pasa cuando la persona transita en su Mustang de un lugar. Yo le puse Mustang, ¿eh? O sea, ustedes pónganle el coche que les más les gusta. Cuando transita de un lugar a otro o sencillamente en una comunidad donde carezco de agua, ¿verdad? Entonces, no somos individuos aislados, no respondemos a las prácticas cotidianas de un contexto sociocultural determinado. Después de todo, los sistemas políticos no existen en el vacío, sino en sistemas socioculturales. Y recuerden mi concepto de sociocultura, con el mío no, es de la ciencia social, ¿verdad? Entonces, la sociedad y la cultura tienen un papel fundamental, y eso subrayenlo y pónganlo así en letras con flachazos y todo, en la tolerancia o no de la corrupción y su combate. ¿Vale? La sociedad y la cultura. Sí, definitivamente. O sea, no hay otra forma, por mucho que le pidamos a gobierno, a empresa privada, a empresa estatal, a las leyes, a la judicatura, a la fiscalidad, a quien sea. Al final, señor, los que están dentro de esos gobiernos, los que están dentro de esos sectores, también son seres humanos. Perdón, nadie viene de afuera a decirnos lo que tenemos que hacer. Entonces, los principios inculcados, el temor a la condena moral y el rechazo social, así como el sentimiento de justicia hacia uno mismo y hacia el prójimo, son diques eficaces contra la corrupción. Pero de nuevo, yo puedo subrayar, principios inculcados, temor a la condena moral, rechazo social y justicia hacia mí y hacia el otro. ¿De qué estoy hablando, señor? De cuestiones duras, de cuestiones muy profundas. De que el principal actor soy yo, ¿sale? Yo y mi relación con el mundo. Que es difícil porque ya dije ahorita, ¿y a ti qué te pasa, no? O sea, si quieres vivir al margen de la ley, la gente te mira así medio raro. Sí, está bien, pero tiene que empezar por casa. El tema empieza por casa y cuando digo por casa, digo por mí mismo. O sea, de nuevo, principios inculcados. ¿En qué familia me crié? ¿Qué es lo que me enseñaron mi mamá y mi papá? ¿Qué me enseñaron en la escuela, mis maestros, la gente allegada? No puedo apelar a otra cosa. No puedo apelar a otra cosa. La condena moral, o sea, el señalamiento. Ese que va caminando por ahí, míralo, o sea, es feo, ¿verdad? Entonces, el rechazo social, claro, que genera la condena moral. Y el sentimiento de justicia hacia mí mismo y hacia el otro. Lo que yo estoy haciendo sí me beneficia a mí, pero a alguien lo va a fregar. Por decir una palabra medianamente. ¿Bien? Entonces, lo mismo ocurre con la creencia sobre la legitimidad y la justicia de las leyes y de las instituciones encargadas de hacer la labor. Cuando estos principios, valores y creencias se relajan, la propensión a cometer actos fuera de la legalidad, por supuesto que aumenta considerablemente. Piensen en el ejemplo de nuevo, o sea, yo voy a hacer aquí lo que me da la gana en el tráfico, porque de todas formas, si alguien me ve, yo lo puedo borrar.
O de lo contrario, pues no pasa nada, no importa, o sea, me paso la roja, no le doy el paso a, o sea, vengo en mi coche, pero hay alguien que viene caminando, o sea, señor, el peatón tiene preferencia, no, pero no me importa, va caminando, o sea, pasa mucho por sentimientos, pasa mucho por cuestiones de aquí adentro, o sea, por quién soy yo y cómo me conduzco en la vida cotidiana, ¿no? Entonces sí, tiene que ver mucho con eso. Y bueno, finalmente, analizar la cultura de la legalidad, ¿qué es? Es un conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueven que la población crea en un Estado democrático de derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad. Pero fíjense cómo empieza el análisis de la cultura de la legalidad. No empieza cuestionando al Estado, no empieza cuestionando a la empresa, no empieza cuestionando a la fiscalía, no, empieza cuestionando a la población. ¿Por qué? Porque es un conjunto de creencias, valores y normas sociales que promueve la población en pos de su Estado de Derecho. Porque nos encanta decir, ay, es que fulanito de tal, en la presidencia o algo así, sea quien sea, no estoy mencionando nombre ninguno. Entonces, no, señor, empieza por casa, de nuevo. ¿Vale? Que nosotros seamos capaces de creer en ello a partir de un ejercicio de derecho, lo defienda y además no tolere la ilegalidad. Entonces, vamos a comenzar a ver un poco este análisis de qué va. Y allí está la referencia bibliográfica que va. Bien. ¿Qué me dice a mí cuando yo analizo la cultura de la legalidad, en México? Este concepto de allá arriba es a nivel mundial. Ahora yo voy a aterrizar esto a México. Me dice que el ciudadano mexicano no conoce las leyes. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la encuesta. Está convencido de quienes deben hacerlas valer, no solo no lo hacen, sino que son los primeros en transgredir. Piensa que es válido desobedecer la ley si ésta es injusta o no lo favorece. Opina que las leyes en México son injustas. O sea, junto con pegado, ¿no? Ese por ahí. El gobierno no responde a las necesidades de la gente y vivimos en una sociedad anónima, donde la ausencia y el debilitamiento de las normas institucionales ha dado lugar al mismo debilitamiento de existencia de normas sociales para atacar la ley, lo cual se ha normalizado, tolerado y yo pudiera decir validado por consenso institucionalizado. ¿Vale? Eso lo dice la encuesta. ¿Ya? Entonces, ahí. Es un fragmento de la encuesta. ¿Qué tanto cree que se cumpla la Constitución en México? Es una pregunta, sí, perceptiva, sí, es muy perceptiva, lo dije anteriormente, las formas de medición de la corrupción son perceptivas, no hay de otra, ¿vale? ¿Qué tanto cree que se cumple la Constitución en México? Y fíjense que el mayor porcentaje dice que nada. Sí, que es un 23% frente a un 100%, sí es verdad, pero es la mayoría. La estadística luego es terrible, es terrible. Es terrible porque la estadística, a punto de partida de algo perceptivo, luego es muy difícil como hacerla objetiva, porque pasa por cuestiones muy subjetivas. Es difícil, yo lo reconozco. O sea, como cientista social que me reconozco, sí es muy difícil hacer ese link entre lo subjetivo y lo objetivo, es muy complejo. Pero lo que sí es evidente es que es la barra más grande. Ni modo. Y se le está aplicando esta es la tercera encuesta nacional de cultura constitucional. De hecho, esta es de 2016. Si mal no recuerdo, hay otra ya más actualizada. Sí, estaban hablando de ella, Curcio y su gente, hace un tiempito atrás. Sí, hay una más actualizada, pero no ha variado mucho. Entonces, ¿cree usted que las leyes deben cumplirse en cualquier circunstancia o que no deben cumplirse si se considera que son leyes injustas? Habíamos dicho anteriormente que en México se piensa que la ley es injusta. Deben cumplirse siempre, no deben cumplirse si se consideran injustas, no saben. A mí me llama la atención y él no sabe. Ojo, porque tengo un % de población. Porque diría, ay, es el 8, es la minoría. Sí, pero hay gente que no está sabiendo lo que tiene que hacer. Y el que no sabe, claro, el hecho de no conocer la ley no te exime de su cumplimiento. Y se los dice alguien que luego se ha dado unos encontronazos buenos con las leyes, porque por supuesto no soy de aquí, ¿vale? Pero como vivo aquí, pues ni modo, te tienes que
tienes que meter en el Reddit, ¿verdad? En el guacalito, ¿verdad? Pero de verdad, o sea, hay mucha gente que no sabe. Y esta parte ya sí es de 2019. Tanta tele, tanta publicidad, o sea, ¿dónde ha ido a parar todo eso? Porque tengo gente que no sabe. Pero además, ¿cree usted que la ley debe cumplirse en cualquier circunstancia? Y la gente dice que sí, que debe cumplirse en cualquier circunstancia. O que no debe cumplirse si se considera injusta. No, no debe cumplirse si se considera injusta. Es tremendamente, te mueve mucho el piso, ¿no? Bueno, al menos a mí me mueve mucho el piso cuando veo estas cosas. Y esta otra es de una encuesta de Reforma, más o menos también de los mismos años, 2016-2019. ¿Qué tanto cree usted que se respetan las leyes en México? Siempre o la mayoría de las veces solamente con un 11%, solo algunas veces o casi nunca con un 65.9%, y el nunca, señores, fíjense que es mayor que el de arriba. ¿Saben? Entonces, México piensa que nunca se puede, que no se respeta, perdón. Porque si yo conjunto estos dos, por supuesto que, o sea, ya de por sí se va encima, pero el nunca ya de por sí se va sobre el nunca tiene un 21.8, se va por encima del 11, pero si yo lo conjunto los dos, pero de nuevo, también tengo un porcentaje de población que no sabe, y ese no saber, a mí por lo menos me conflictúa mucho, porque es cuando a veces yo llego con mis alumnos y me da la sensación de que no quieren aprender. Y, ay, ¿ustedes en qué están? Como que no, ¿verdad? Hay que tener alguna noción de algo en este mundo. O sea, no puedes ir por la vida cotidiana de manera inocente, porque no es así, ¿no? Entonces, la conclusión ineludible, porque esa sí es ineludible, ahora sí que ya nos pregunta, ya es una conclusión, es que no hay un marco legal, que soporte la conjunción de valores y creencias, de nuevo me estoy basando primero en el ciudadano, sin traer aparejada una alta probabilidad de que sus normativas se conviertan en letra muerta por parte de los ciudadanos. O sea, que si yo no lo percibo, si yo no lo siento, si yo no lo vivo, yo no lo voy a cumplir tampoco. Pero de nuevo pasa por mí, pasa por casa, pasa por tu cabeza, por tus sentimientos, por tus emociones, por tus sueños. Esta mujer es muy onírica, sí, está bien, pero todo eso nos constituye también. Te constituyen tus sueños, tus creencias, tus deseos, tus valores. O sea, si eso no está fraguado, yo no voy a hacer lo demás. Claro que no lo voy a hacer. Por supuesto que no lo voy a hacer. Entonces, vivo ajeno a un Estado de Derecho, pues sí. Claro que vivo. Pero de nuevo, empieza por el ciudadano. ¿Eh? No voy y culpo al Estado. No voy y culpo a la empresa. No, primero empiezo por analizarlo. Entonces, y ahora sí para terminar, algunas ideas o consideraciones finales. De nuevo, son algunas ideas porque para mí el tema es inacabable. De hecho, cada vez que yo leía me seguía haciendo más preguntas, y yo, no, pero el Robert me dijo que nomás era una hora. Entonces dice, a pesar de mostrar una preocupación por el fenómeno de la corrupción, la mexicana sigue siendo una sociedad dispuesta a practicarla. Si piensa que con ella obtendrá un beneficio personal, de nuevo, pensamos que en un intercambio de servicios, como dijimos desde el inicio, que se mueve en los márgenes del Estado de Derecho, ya lo vimos anteriormente, y que se encuentra alejada de la cultura de la legalidad, indispensable para que la democracia adquiera significado. ¿Vale? De nuevo, yo no soy quien para pedirle al Estado algo, yo no soy quien para establecer algo democrático si estoy empezando porque la primera que hace actos soy yo, ¿verdad? La corrupción y la impunidad se mantienen como problemas sistémicos y transversales, por eso es tan difícil abordarlo, porque es sistémico, se envuelve a toda la sociedad, no hay nadie que se quede fuera, es imposible, ya lo dijimos, no hay ningún sistema socioeconómico inmune, ¿verdad? O transversal, sobre los pocos que se actúan. El otro punto es, aunque son cada vez más las instituciones académicas, centros de pensamiento, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones empresariales y profesionistas, los que dedican tiempo y recursos y esfuerzos a difundir las causas y costos de la corrupción, así como proponer formas para evitarla. Si cada vez tenemos más personas metidas en este asunto, en qué hacer para que no siga sucediendo, sí. Y eso es alentador, por supuesto. Claro que es alentador. Pero no hemos llegado al final. Pero es todavía más importante, por la señal que envía, la esperanza
de que si cada vez más mexicanos, ay perdón, pero a veces se me van los teclados. Bueno, si cada vez más mexicanos abrazamos la causa, podrá lograrse una sociedad menos corrupta y sobre todo menos inmune. De nuevo, partí de algo que es totalmente de valores, sentimientos, creencias. Pasé por la empresa, pasé por gobierno, pero vuelvo a la esperanza. La esperanza, señores, no más se gesta aquí y aquí. No hay otra forma. ¿Vale? Entonces, de nuevo vuelvo a las percepciones, a las creencias, a los valores y a mis motivaciones en la vida. ¿Ya? Y si abrazamos todos, mexicanos y mexicanas, me considero parte de la población, abrazamos esa causa, entonces podremos tener una sociedad menos corrupta y sobre todo menos simple. Entonces, como cualquier enfermedad, para poder erradicar la corrupción hace falta conocerla, localizarla, medir su extensión, identificar causas, encontrar áreas de oportunidad que permiten su reproducción, examinar sus mecanismos de operación, exhibir sus efectos y mirar experiencias exitosas. De mi parte, sería todo. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera realizar. Ahí voy, enseguida miro para allá. A ver, ¿cómo estuvo? Sí. Ay, perdón, sí. Ay, espérame, Leyanis. Sí. Mira, te platico, soy única hija, el nombre me lo puso mi papá, adoro a mi padre, tengo una excelente relación con él y me gusta mi nombre. Eso de doctora nomás sirve para ganar los frijoles de la casa. Ok. Nada más, soy Leyanis. Leyanis, en lo personal, a mí me agrada mucho que una persona que venga fuera de México nos llegue a ver, a decir cómo estamos nosotros dentro. Como tú dices, nosotros ya estamos como dentro del sistema porque estamos acostumbrados a tal o a cual cosa. A manera de no ofender, pero ¿cómo ves tú Cuba y México en la relación que ahorita se está viendo y sobre todo en que ahora nuestro presidente nos dice que tiene un sistema más o menos comunista como el que tú viviste? Está fuerte, pero yo sabía que iba a pasar en cuanto dijera soy cubana, ahí vas. Mira, la verdad es que, bueno, voy a empezar refugiándome. Primero me voy a refugiar y después me voy a explayar. Me voy a refugiar en algo que te dije en un inicio, o sea, no hay sistema socioeconómico inmune. Y en ese sistema socioeconómico inmune me permito recordarte esto, está aquí. Sociedades preindustriales, países en vías de desarrollo, dictaduras totalitarias. Hola. Economías socialistas planificadas, democracias occidentales. Cuba no, en Cuba sí. A lo mejor es un poco más solapado porque no tengo una libertad de prensa, pero de que existe, existe. E incluso puede ser más cruenta que en México. Por esto. Está aquí arriba. Ahora bien, tú me pides una... A ver, ¿cómo estuvo? ¿Una relación? Más o menos porque ahorita se nos está diciendo mucho que nuestro presidente está yéndose como para esa línea de la cuestión comunista. ¿Tú lo ves más o menos como que si hay un índice de eso? Sí, de lo que tú ya viste? sí puede haber un índice de lo que yo ya viví. Ejemplos hay muchos. Muchos. Pero la verdad es que sí. Lo bueno está aquí también. No está aquí. Lo bueno es que, perdón, pero su mandato se acaba en 2 años, ¿verdad? Lo bueno o lo malo, perdón, O sea, como lo quieran ver. Ahí lo dejé, no sé. No, o sea, vamos, no está bien. Lo bueno o lo malo es que su mandato termina en unos años. En Cuba triunfó la revolución, fíjate en mi discurso, triunfó la revolución. O sea, eso es algo que tengo introyectado. Está institucionalizado. En la gente que de mi generación, yo nací en el año 84, mis padres nacieron en el 57, de 59 para acá,
todos, menos esta generación, por supuesto, que nació en el 2013, pero de ahí para abajo, entre el 57 y el 84, pues no, sí tenemos el mismo discurso. Triunfó la revolución en el 59, desde ese tiempo tenemos un solo partido, un solo gobierno, no hay posibilidad de intercambio, no hay posibilidad de negociación, es imposible que todos vivamos en un pueblo uniformado, ¿ya? Viendo la misma tele, vistiendo la misma ropa, comiendo lo mismo, o sea, no es posible, ¿vale? Entonces, sí, López Obrador, tiene ciertos indicios en su cabeza, sí, pero que lo logre está difícil. Porque ¿qué pasa en México? Y no es con López Obrador, pasa con Peña Nieto, con Portillo, con todos los presidentes que han habido, con Cárdenas, con todos, que tienen muy poco tiempo para fraguar un plan de gobierno. Es muy poco tiempo, no te da tiempo. Puedes hacer algunos cambios, y luego la ley es terrible en ese sentido, pero no te da tiempo. Entonces, respiremos con tranquilidad, o no sé si no queremos respirar con tranquilidad, ay, no sé, los pongo ahí en la balanza, ¿sale? No sé si te respondí. No, claro que sí. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo sí tengo dos preguntas. Adelante, a ver, te tomo La agua. primera, en el tema del contexto más que todo de México histórico, me gustaría saber como tu perspectiva de qué rumbo es el que llevamos, si vamos peor a antes o mejor a antes, porque es claro que, incluso tú lo mencionaste, ¿no? Que actualmente existen más asociaciones, empresas, hasta misma iniciativa de gobierno que crea secretarías, que crea institutos, que generan, no sé, órganos desconcentrados o descentralizados, ¿no? Para generar como ese combate a la corrupción. Pero al final de cuentas, al menos en la perspectiva que a mí me tocó pues, desarrollarme, que fue en la universidad más que todo, y a lo mejor también en los órganos de gobierno, en la perspectiva que te da a nivel nacional, o sea, te das cuenta que a lo mejor el cambio no ha sido tanto, o es la perspectiva que tenemos actualmente. No sé si vamos mejor o vamos peor, o estamos igual. Mira, yo no me atrevo, desde el punto de vista académico, no me atrevo a emitirte un juicio final. ¿Por qué? Porque ya viste que aquí venimos a hacernos preguntas, un montón de preguntas, una pregunta lleva a la otra, una pregunta lleva a la otra. Pero desde la perspectiva personal sí me atrevo a emitirte un juicio. Pero primero voy a empezar por la parte académica, ¿vale? En la parte académica, tú me pides una respuesta sobre México. Yo no te puedo desligar a México de una sociedad globalizada. O sea, México responde a una situación internacional, como mismo respondemos todos. No más que en Cuba, por ejemplo, nos ponemos unos audífonos así como los que llevas al gimnasio y no quieres ver a nadie, no oír a nadie, ¿verdad? O en el camión o donde quiera, no sé. Puse el ejemplo del gimnasio porque me vino a la cabeza. Pero México no puede estar externo a la situación mundial. ¿Qué pasa con la situación mundial? Por ejemplo, no sé, ahorita me baso en el conflicto Rusia-Ucrania. Conflicto Rusia-Ucrania, lógicamente, trae para todos nosotros una situación, por ejemplo, con el combustible, ¿sale? O sea, es como su rubro principal de Rusia, ¿no? Siempre ha sido, ¿vale? Y a nosotros se nos ha visto reflejado, por ejemplo, en el alza del costo de la gasolina. O sea, en mi bolsillo, en el mío. Bien. Sin embargo, te voy a decir una cosa, y ahí sí ya me voy a brincar de la academia a lo personal. Tu servilleta estuvo en Chiapas. ¿Y caminamos por dónde fue? Allá pegado a la frontera de Guatemala. Pasamos a la frontera de Guatemala, más o menos por Palenque, ¿verdad? Más o menos, bueno, geográficamente ubicándonos, ¿verdad? Y es increíble. De Montebello, ¿verdad? Bueno, cuando íbamos en el camino, yo, o sea, socióloga al fin, a mí la deformación profesional me tira de la nuca, y yo iba mirando unos puestecitos con un montón de garrafones, así. Yo decía, ¿qué agua tan rara? Fíjate la ilusa, ¿qué agua tan rara? ¿Qué color tan raro tiene esa agua? Y me dice mi esposo, me dice, no le llanes, eso es gasolina. Pero ya cuando me lo dijo, yo empecé a fijarme entonces en el numerito que venía abajo. O sea, perdón, yo me voy a venir a vivir aquí. O sea, lo que cuesta el combustible allá abajo, pero ¿de dónde sale? Perdón, pero sale del mismo lugar. Vuelvo a la situación académica. O sea, un litro de gasolina en la frontera con Guatemala te cuesta 10 pesos, 9 pesos. Mientras que aquí está en 21, 22, 20 si bien te va. ¿Sale? Bien, 20 si te pones a dar cuenta, a gastarte la gasolina por toda la ciudad para ver dónde echa gasolina más barato, ¿sale? Entonces, enseguida estoy contigo. Entonces, es muy difícil. Realmente, entonces,
¿Eso pasa por un fenómeno de corrupción? Sí. Pero fíjate cómo puede ser sectorial, puede ser regional. No se vive de igual forma, por ejemplo, no se vive de igual forma en el norte de México que en el Bajío mexicano, que es donde estamos, en el centro, que en el sur. Soy cubana, pero ya casi que me conozco la República y más o menos conozco las formas de vida. Entonces, si estamos mejor, peor o vamos avanzando, la verdad es que no sabría decirte. No sabría decirte. ¿Que hace falta echarle mucho más empeño de parte de la ciudadanía? Eso sí. Eso sí, porque el principal rubro, el principal motor de esto somos nosotros. Ahora sí que nosotros cada uno de manera individual. ¿Ya? Entonces, es complejo. Es muy, muy complejo. Dime. Y segunda pregunta. Muchas gracias primero por la primera. Y mi segunda pregunta tiene que ver, bueno, hubo una parte donde creo que mencionaste algo sobre el tema de la relación que tiene la corrupción con la educación. Que bueno, dijiste que no tiene tanta relación, algo así, ¿verdad? Sí. No existe. Pero a mí lo que me genera duda es, o sea, si realmente, bueno, considero que la educación en México es pésima, es muy mala. Porque realmente se enfoca mucho en el tema de los conocimientos más teóricos que a lo mejor en algo sustancial, ¿no? Si modificáramos, por ejemplo, el tema de la educación en México para que fuera más, no sé, más integral, desde una buena educación hasta psicológica, una buena educación hasta en valores o algo así por el estilo, ahí sí podríamos llegar a tener un estilo de relación. Mira, fíjate que, bueno, yo lo que te presenté fue lo que dicen los autores. Los autores te dicen que, porque dice, bueno, industrialmente, si tengo un país muy desarrollado, tengo más o menos corrupción, no garantiza. O sea, un país más o menos desarrollado, en vías de desarrollo, no te garantiza tener más o menos valores de corrupción. Y bueno, dices, bueno, si no tengo esa garantía por parte de la industria, me voy a la otra parte, a la parte más educativa. Pero ahí hay una parte interesante. Yo te dije educación e instrucción. No es lo mismo. No es lo mismo un pueblo instruido que un pueblo educado o un pueblo en las dos partes. No es igual, no es igual. Un proceso de educación pasa por buenos días, ¿cómo estás? Te cedo el paso, ¿sale? Y un proceso de instrucción somos licenciados, máster, doctores, lo que tú quieras que seamos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo puedo, a lo mejor como país, ahora sí, en mis políticas públicas, poder implementar un proceso educativo, ¿cómo llamarlo? Más amigable, pero más amigable sobre todo con el contexto actual. Porque luego, a mí me toca revisar los planes de estudio y digo, a ver, ¿a quién están enseñando a leer y a escribir? O sea, perdón, pero él es una persona que nació en el 2013. No le puedes enseñar lo mismo que me enseñaste a mí. Sí, 1 más 1 es 2, pero eso es instrucción. Eso no es educación, ¿sale? Es diferente. Sus procesos educativos no pueden ser igual que los míos porque nos diferencian 30 años. No es poco, ya cambió. El contexto sociocultural cambia. Y tú respondes a tus contextos socioculturales. Entonces, sí le puedo invertir a procesos de instrucción, claro que sí. Claro que sí. Hay ojo, peligro, cuidado con lo que estamos impartiendo en las escuelas. Pero también ojo, peligro y cuidado con lo que estamos impartiendo en la casa. Porque si yo vengo, ay, es que está en amarillo, no importa, pásatela, ¿estás segura? Ay, es que viene una señora cruzando, no me importa, que tome la acera de nuevo. O sea, no, espérame, porque eso también es lo que estamos mirando. Independientemente de que a lo mejor el día de mañana llegue a ser, híjole, el astrofísico más grande del mundo, pero si es un maleducado, o sea, volvemos a lo mismo. Entonces, de nuevo, a mí me gusta mucho pasar los procesos académicos por el ser humano, porque al final somos nosotros, señores. O sea, no hay de otra. No hay de otra. O sea, tú eres o no eres una buena persona. Se acabó. No importa si eres lo que sea, si tienes un montón de... Pues te decía, yo soy Liyanis, o sea, mi grado científico... Ay, es más, te digo, mi título está tan enrollado, ni en la pared lo puedes. No me interesa. Lo que me interesa es lo que yo pueda sacar de ahí para ser una mejor persona el día de mañana. ¿Sale? Y así mismo poderlo compartir. Entonces sí tiene una relación y no tiene relación, porque es lo que te decía, o sea, no hay una garantía en que yo tenga un pueblo instruido, tengo un pueblo muy instruido en Cuba. ¿Y? Sigo teniendo una dictadura totalitaria, sigo teniendo un país en vía de desarrollo, sigo teniendo una sociedad, o sea, perdón, pero no me garantiza absolutamente nada, o sea, tengo los mejores médicos, los mejores deportistas, pero no me está garantizando nada. Entonces, ¿qué está pasando? Sí hay y no hay. Pero sí, que deberíamos tener un sistema educativo y un sistema de instrucción mucho más oportuno, mucho más adecuado. ¿Vale? Sí, posiblemente sí impactaría de alguna manera. Por supuesto que sí, porque de nuevo pasa por el sentimiento y la percepción de cada uno. Entonces, no sé si te respondo. Sí, muchas gracias. Me habían levantado la mano por allá atrás. Perdón, pero es que me había dicho que tenía 2 preguntas, discúlpame. No te preocupes. Mira, se me hizo muy interesante
Y al hacerlo tú conforme al análisis, lo haces reflexivo. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, porque realmente no, yo le decía, es que no quiero sonar como muy autoritaria, o sea, no, realmente lo que vengo es a compartir, sí, apreciaciones muy propias, pero que también emanan de la academia. Ya, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Perdón, sí, perdón. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, me están levantando la manito por aquel lado. Sí, te preguntaría, a nivel institucional, ¿alguna situación de éxito para erradicar o coadyuvar a eliminar los grados de corrupción que tenemos en México? Que tú hayas podido ver, porque desgraciadamente cuando nosotros hacemos evaluaciones nos damos cuenta que el evaluar, analizar y buscar dónde están los fallos, dónde están tomando decisiones que no son adecuadas y nos llevan a un desvío de recursos o a grados donde hay corrupción alta, pues cuesta caro. Es muy alto el costo. Este tipo de instituciones que fiscalizan, pues te van a apoyar, pero en una situación muy pequeña a comparación de la corrupción que estás tú teniendo en las instituciones, de los malos usos que se le está dando al recurso, y luego dices, pues sí estará como que siendo factible. Por ejemplo, nosotros auditamos una materia que se llama desempeño. Regularmente llegamos a recomendarles qué es lo que mejor deben hacer para tener una mejora regulatoria. Y el costo de la auditoría, inclusive la metodología te lo dice, es alta. Es alto el costo porque probablemente te va a llevar a que la muestra que tú tomaste no es donde está el problema. Entonces a mí me pone a cuestionarme algunas veces que estamos tomando la lectura a decir dónde estamos o dónde estamos siendo más efectivos. ¿Algún caso que tú nos puedas decir que están siendo más efectivos para pegarle a eso? Mira, caso puntual como tal, ahorita ejemplarizante, no te lo puedo poner. No te lo puedo poner. Porque la verdad no lo conozco. ¿Sale? Pero, ¿qué crees? Que tu pregunta tú misma le diste la respuesta. Mira, me dices que llegas y das orientaciones, ¿no? O sea, según lo que te entendí, llegas, das orientaciones, pero la metodología es costosa. Sí. El técnico formarlo, pues también. Ajá, formarlo también. Pero si lo pagas de una vez, te quitas ese tema para siempre. Y el intercambio de servicios, que se entiende el acto de corrupción, empieza a mitigarse. Va a llegar un momento donde va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya tengo a alguien capacitado. Sí, que me va a costar alto ahorita, el costo, pero es ahorita. Velo a futuro. Ahí te pusiera el ejemplo con un ejemplo muy femenino, pero hay muchos hombres. Es como cuando pagas un proceso de depilación láser. O sea, pagas carísimo, pero pagas una sola vez. Sale, ya no sale. Perdón con los hombres. Pero es así. Es así. También se depila. Es así. Es así, lo pagas una sola vez, pero ese es el primer punto. Segundo punto, las recomendaciones. ¿Las toman en cuenta? Sí, en algunos casos sí, porque el miedo es que vaya a pasar una responsabilidad administrativa, ¿verdad? Esa es la negativa por la cual la toman en cuenta. Pero la mayoría de las veces sí, la mayoría de las veces no. O las tomas en cuenta a corto plazo, no a largo plazo. Permanente. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Qué sucede con los procesos de evaluación? Y eso no solamente en cuestiones de fiscalización, sucede con los procesos de evaluación en todas partes, porque a mí también me toca, por ejemplo, evaluar mi propio proyecto. Y cuando tú evalúas, haces un proceso de feedback, ¿verdad? O sea, regresas. Pero ¿qué tanto estás dispuesto a ver dónde te equivocaste y cómo implementar el cambio? O sea, es ese proceso de sistematización que es necesario, recorrer a la práctica, la práctica, la práctica. Yo te dije que hicieras esto, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Porque es que mira, lo que tú me dijiste no estuvo así, yo lo tenía que hacer de esta otra forma. O sea, hubo una remodificación de la práctica, pero es en pos de que esto salga. Entonces, estamos en dos rubros. Uno, que no seguimos lo que nos recomiendan. Y dos, que a veces seguimos lo que nos recomiendan, lo hacemos de otra forma, pero a veces la gente externa nos dice, no, pero es que así no fue lo que te dije. ¿Verdad? Pero es que yo no puedo implementar modelos cuadrados tampoco, porque mi empresa no se parece a la tuya, no se parece a la tuya, no se parece a la tuya. Entonces, eso es complejo. Es muy sistémico. Entonces, tengo tres cosas. Uno, que a veces o sea, si yo pagara, si pago alto el costo, pero es una sola vez. Ahí lo vas a tener y garantiza que esa persona se quede, e incluso la réplica. ¿Ya? Porque yo no gano nada con venir y decirte, haz esto y me voy.
Es como yo le digo a mis alumnos son de trabajo social y trabajan en comunidades, y ustedes lo que van es a manosear a la comunidad. Van, le sacan información y van. O sea, no, fórmenlos. Y encárguense del formado, forme al otro y así, ¿no? O sea como un sistema de cascada, ¿no? Esa es una. La otra, la recomendación, no la seguí. No la seguí ¿por qué? O la seguí pero la transformé. La práctica transformada es válida. Es válida. Porque al final yo estoy mirando que tú tienes un impulso a mejorar algo, pero no lo pudiste hacer tal cual yo te lo dije, porque a lo mejor tal cual yo te lo dije no hay forma de hacerlo en tu empresa, no sé, por decirlo de alguna manera. La práctica transformada ¿es válida? Sí, la práctica transformada es válida. Entonces, esos 3 elementos serían importantes tenerlos en cuenta. ¿Ya? Que la institución tomara en cuenta, o sea, sí, me está costando carísimo, pero es una sola vez en la vida. Ya no lo vuelvo a pagar. ¿Vale? Entonces, yo creo que mirar eso está importante. Ejemplos como tal, no tengo. No, dije en el inicio que pues realmente no es mi rubro. No es mi rubro dedicarme a eso. Entonces, no. Ejemplos desconozco, eso sí te lo debo, pero una posible respuesta puede estar en esas 3 variables. Muy bien, ya nada más para terminar, darte un pequeño reconocimiento. Ay, de parte de muchísimas los gracias. Muchas gracias. por habernos acompañado el día de hoy y pues te quedas aquí en tu casa. Ay, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Muchas gracias.